Nuevo encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté pues con todos nosotros. Pidámosle la gracia de acercarnos a su palabra también hoy, buscando el rostro de Jesús, buscando el espíritu con que Él confrontó la vida y la historia de su pueblo, para encontrar también luces a la respuesta que el Señor espera de nosotros en las circunstancias que nos toca vivir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Danos pan hoy de cada nuestro día. Perdona nuestras ofensas, perdona como nuestras también nosotros perdonamos a como los que nos también nosotros ofenden. perdonamos a los No que nos nos dejes caer en ofenden, la no nos dejes tentación y líbranos del mal. tentación. Amén. La primera parte de este curso, que se nos llevó como por ahí unas 6, 7 reuniones, o las 8 quizás, fue ponernos en el misterio de la vida, en el misterio de la existencia humana, que también cuenta con el misterio del pecado, del dolor, de la injusticia humana, del sufrimiento de los inocentes. Y así, si es un milagro vivir, también es un misterio la presencia del mal. Y entonces en los primeros momentos, mirando el Génesis, los primeros capítulos, vimos la inspiración que Dios le dio a aquellas personas que escribieron esos primeros capítulos. Desde unos relatos elementales de Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio, la Torre de Babel, lo que están mostrando es el origen de la vida, el plan de Dios y el origen del mal. Que el mal se sigue originando en el corazón de cada persona. Y ahí está muy claro, cuando no reconocemos a Dios, sino que queremos volvernos dioses. Entonces comemos el fruto del conocimiento del bien y del mal para ser nosotros los señores de la vida y que las cosas se hagan como las queremos nosotros y para satisfacer nuestros anhelos. Y ya aparece la codicia, aparece la avaricia, aparece la prepotencia y la consecuencia aparece en el relato de los hijos. Caín mata a Abel. Se esconde Adán de Dios, ¿cierto? Y empiezan ya sus hijos a engañarse el uno al otro, ¿cierto? Invita a Caín a Abel, pero es para darle muerte, porque lo ve como impedimento para su religiosidad utilitarista, muy distinta a la de Abel, que era una religiosidad generosa. Pero bueno, esos detalles ya los vimos. Y todo termina con que esa ambición de querer como Dios no es ya solamente cosa de los individuos, sino que la sociedad se organiza de esa manera. Y entonces el poder político, el poder económico, el poder cultural, la religión, etcétera, muchas veces se utilizan para satisfacer el hambre y la sed de poder que hay en el corazón de la gente. Y entonces uno puede mirar ahora, ¿cierto? A nivel mundial, la economía, a nivel mundial, la política, a nivel mundial, los medios de comunicación, los bancos, etcétera. Uno se da cuenta que la organización no está tanto para realizar el proyecto de Dios en la vida, sino para agrandar el poderío humano. Y las alianzas que se hacen muchos, cierto, entre muchos, es para confabularse de tal manera que se apoyan los unos a los otros y va creciendo ese anhelo de construir una torre que llegue hasta el cielo. Es la figura de la Torre de Babel y a nosotros nos toca vivirlas con eso. Y los pueblos pobres, todos con deuda externa, ¿y a quién le pagan? A los Fondos Monetarios Internacional, a la Banca Mundial, etcétera. Es decir, los pobres dándole a los ricos y los ricos robándose la riqueza de los países pobres y son los países pobres los que quedan endeudados. Es una locura. Pero el Señor protege y protege a Adán y Eva y una cosa muy bonita para
a ver, honrarlos en su desnudez, les teje un vestido, ¿cierto? Para que la desnudez del hombre no sea cosa pública. A Caín le pone un sello para que nadie se vengue de él. O sea, protege también a los que han optado por el pecado y por el mal. Siguen siendo amados por Dios y los protege. Y a nosotros nos invitará a amar a los pecadores, al enemigo, etcétera. Luego, también en el arca de Noé cuando el diluvio, el Señor, sí, el Señor cierra la puerta del arca. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Es que se va muy clarito. Aunque de pronto ya le... Ah, bueno, ok. Gracias. Bueno, vino un auxiliar aquí para hacer los efectos de luz. Ese, un hermano aquí de la comunidad carmelita. Él también está siguiendo el curso, entonces vino a mejorar la imagen. Sí, también el Señor cierra el arca, ¿cierto? Y luego hará esa alianza con el arco iris de que no volverá a haber un diluvio. Pero a partir de eso hay un nuevo comienzo con Noé y con su familia. Y ese nuevo comienzo ya lo podemos ubicar un poco más cercano en la historia. Antes del diluvio, lo único que podía haber eran mitos, porque no se sabe nada de los orígenes, pero el mito muestra el sentido de la historia. Perdón. Ya después de Noé, simplemente cosas que todavía son muy antiguas, pero ya pueden recogerse, ¿cierto? Y entonces, para decir que toda la humanidad es una sola familia, se dice que Noé tuvo tres hijos, Cam, Sem y Jafet. Entonces, con eso, los tres grupos étnicos que se conocían en el mundo, dice que vienen de un mismo padre. Entonces, la primera afirmación que somos hermanos, pero cuenta una historia de una borrachera, de uno que vino y miró, etcétera, y con eso entonces ya empiezan a justificar ciertas cositas que están viviendo. De todas maneras, eso lo que nos muestra es que el corazón del hombre está contaminado de un pecado grande, y ese pecado grande que genera mucho sufrimiento es el que queremos ser como dioses. Y queremos estudiar, conocer, conseguir dinero, aprender cada vez más para nuestra grandeza, no para realizar el proyecto de Dios. Y entonces eso es el pecado original. Queremos ser como dioses. Y en cada época se vive de una manera diferente. Perdón un segundito. Sí, Gladys, ya comencé el curso bíblico que estoy haciendo. Hablamos más tardecito. Sí, a las 8:30. Bueno, ok. Chao. Sí, cómo no. Bueno, hasta luego. Eh, entonces, hoy vamos a empezar a ver esa situación, cómo la conoció Jesús, el Hijo Eterno de Dios, que se hizo hombre precisamente para salvarnos, para rescatarnos del poder del pecado. Podemos decir, para rescatarnos de la ambición, del orgullo, de la codicia, del anhelo de ser dioses. Y Él vendrá, se hará hombre y vivirá siempre desde lo humilde, desde lo pequeño. Y eso es lo que estaremos viendo, Dios mediante, de ahora en adelante en el curso. Lo que hicimos hasta ahora fue una introducción, pero este curso va a ser muy centrado en Jesús de Nazaret, su vida, su ministerio, sus enseñanzas, toda su actividad, ¿no? Hasta la muerte en la cruz y la resurrección. Pero vamos a verlo por etapas, por grupos. Y lo que vamos a ver ahora, entonces, es cómo estaba el mundo cuando llegó Jesús, cuando se encarnó en el vientre de María y se hizo hombre. Entonces, vamos a hacer ahora una pequeña presentación. Espero que me resulte bien, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a hacer es esto. Perfecto. ¿Lo están viendo bien? Sí, ¿Se padre. alcanza a ver la pantalla? Sí, Sí, padre, señor, sí. muy bien. Sí, padre. Se está viendo muy bien, padre. Perfecto, Perfecto. padre. Bueno, esa misma hoja yo se las envié a ustedes y les recomendé que si querían la tuvieran ahí al lado
Yo también tengo la misma hojita aquí al lado para de pronto escribir alguna cosita, hacer anotaciones o si no se entendía bien. Mire, cuando Jesús apareció, el imperio que estaba dominando al mundo era el imperio romano. El imperio romano eh, cogió todo el norte, el sur y el oriente del mar Mediterráneo. Voy a mostrarles un mapita, pero no me voy a extender en este mapa. No me voy a extender. Únicamente, ¿también están viendo esto o no? ¿Están viendo el mapa? No, padre, solamente la imagen que usted compartió. El mapa no Bueno, sé. entonces tengo que volver a poner compartir el mapa, ¿no? Padre, mejor presente pantalla completa en vez de abrir pestañas. ¿Cómo? Que presente pantalla completa. Mejor pantalla completa y no pestaña. Ya con la pantalla completa, ya ahí le va a funcionar bien. Bueno, Y perfecto. usted puede abrir cualquier cosa. Sí. Voy a ver cómo me tiro hasta allá. Deje de presentar y dele otra vez compartir y le da pantalla completa. Ah, perfecto. Ok, gracias. Mm, No, no encontré aquí lo de pantalla completa. Entonces voy a poner el mapa. Ahí está, ahí ya sí están viendo el mapa, ¿no? Bueno, Sí, Perfecto. señor. Sí, señor. mire, este mapa nos muestra en líneas generales lo que está ahí en verde, ¿cierto? Es el Imperio Romano. Roma queda aquí en, a ver, Roma queda en donde está la bota de Italia. Y toda esa parte verde que está en todo el norte del Mediterráneo, en la parte oriental del Mediterráneo y la parte sur, todo eso era bajo el poder del César. El César era el emperador y había una cantidad de provincias. Este mapa nos está mostrando es la, las ciudades de ese imperio, las ciudades principales. Y aquí vuelvo por aquí otra vez, presentar. Yo me enloquezco con estas cosas. Ahora, sí, mire, aquí hay otro mapa de lo mismo que aquí es un poco más claro. ¿Lo están viendo? No, no. Sí, señor. Ah, bueno. Mire, aquí están las distintas provincias del Imperio Romano. Hispania, lo que hoy es España, Galia, lo que hoy es Francia, Italia, Macedonia. Me interesa Asia y Siria, ¿cierto? Siria, a ver dónde lo vemos. Aquí, lo que estoy como subrayando. Siria. Esa era la provincia grande que eh, abarcaba hasta Jerusalén, hasta el sur y prácticamente hasta el límite con Egipto, ¿cierto? Ahí, en esa época, cuando Herodes el Grande, el que persiguió al niño Jesús, ¿cierto? Herodes el Grande, él era el rey de toda esa provincia de Siria. ¿Cierto? Y será bajo el dominio de Herodes y bajo el imperio romano que nazca Jesús de Nazaret. Entonces yo simplemente quería mostrar eso para las personas que recuerden o los que no sabían lo que abarcaba el imperio romano. Ahora ya me voy a escapar de aquí y vuelvo otra vez al escrito. Entonces vuelvo por aquí. Una nueva presentación y vuelvo aquí al escrito y ya me voy a centrar en él. Listo. Ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Padre, sí. Sí, Bueno, padre. entonces, miremos. El título Padre. es Palestina en tiempos de Jesús. Y arriba vemos el César es el emperador del Imperio Romano. Y nos damos cuenta que salen dos líneas. Una
hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Vamos a mirar hacia la derecha, tenemos Judea, la provincia de Judea. Si fuera en Colombia, diríamos el departamento de Judea, ¿cierto? Ahí, ya estando Jesús adulto, cambió un poquitico el poder y ya el que estaba al frente de Judea era un romano. ¿Por qué un romano? Porque Herodes, el rey cuando nació Jesús, era un tipo muy tirano, pero muy inteligente. Y fue un gran gobernante. Cuando digo que era un gran gobernante, fue una persona que hizo crecer las ciudades, puso carreteras, hizo mil cosas, invirtió el dinero y estuvo siempre favoreciendo al Imperio Romano. O sea, él era un rey, pero sometido al Imperio Romano. Pero era buen gobernante, entonces Roma lo tuvo durante muchos años. Y como digo, era muy tirano. Se sabe que él mató hijos, mató varios familiares, incluso, eh, además de los hijos también, algunos de sus papás. En todo caso, lo que se comenta de la persecución a los niños y al niño Jesús, no hay otros datos en la historia, pero sí obedece al estilo de Herodes. Pero cuando Herodes murió, los hijos prácticamente se estaban repartiendo la herencia y Roma le dio a los hijos las distintas provincias. Pero los hijos eran igualmente tiranos, pero digámoslo, brutos. Una cosa es ser tirano inteligente, otra cosa es ser tirano bruto. Ellos no fueron buenos gobernantes, no fueron eh, políticos, administradores, etcétera. Simplemente se mantenían en el poder con el uso de las armas. Lo que le pasa a muchos de los tiranos, ¿cierto? Que no saben gobernar, pero saben mantenerse en el poder porque tienen bajo su dominio bien controlado el ejército, ¿cierto? Y eso le pasó a ellos. De tal manera que a uno de los hijos de Herodes le quitaron el poder, Roma se lo quitó y mandó a un romano a gobernar, mandó a Poncio Pilato. Entonces, en la parte de Galilea quedó gobernando todavía un hijo de Herodes, ¿cierto? Pero ya en Judea estaba gobernando Poncio Pilato. Y entonces por eso, aquí en Judea ponemos a Pilato. Y si nos vamos para el otro lado, en Galilea, ¿cierto? O sea, aquí a la izquierda, ahí está Herodes y sus seguidores, los herodianos, ¿cierto? En cambio, aquí ya en Judea, Pilato, que es romano, y él era el responsable directo de tres actividades, básicamente tres actividades. Una, el ejército. Entonces, allá en Judea, bueno, y en toda la región, también en Galilea, estaba el ejército romano. Y el ejército romano, ¿cierto? Tenía sus legiones, lo que uno diría los batallones, es la legión, ¿cierto? Hoy se llama batallón o la compañía, etcétera. Allá era la legión. Y él era el responsable del ejército allá mismo en Judea. También era el encargado de los impuestos, ¿cierto? O sea, él estaba al frente de que el pueblo judío le pagara impuestos a Roma. Entonces él estaba supervisando eso. Y también era administrador de justicia. Él era el encargado de los casos más graves y más delicados, como el caso de Jesús, ¿cierto? Que no le correspondía a él, pero se lo pusieron a él. ¿Cierto? Pero entonces él administraba justicia, era el responsable de los impuestos y tenía el ejército. Con respecto al ejército, en el Nuevo Testamento se menciona varias veces aquellos que hoy diríamos capitanes, que tenían bajo su autoridad 100 personas y por eso los llamaban centurión. Y yo creo que cuando hablamos de centurión, varias veces en los evangelios nos hablan de centuriones, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el centurión es un militar que tiene bajo su mando a 100 personas.
¿cierto? Y están también bajo la autoridad de Poncio Pilato y Poncio Pilato bajo la autoridad del César de Roma. En los impuestos eran manejados así como se están manejando ahora en estos países en Colombia, que no es el Estado mismo, sino que le contrata a privados, ¿cierto? Nosotros miramos, por ejemplo, las carreteras. Hace muchos años las carreteras todas estaban en manos del Estado, ahora están en empresas particulares, ¿cierto? Y le hacen una concesión de una carretera a una empresa y ella cobra los impuestos, ella se encarga de los huecos, de las ampliaciones, de todas las cosas, pero es la empresa la que tiene ese negocio privado, no son dineros del Estado. Ya las carreteras no le pertenecen a Colombia. Allá, cierto, también los cobradores de impuesto eran judíos, o sea, no eran romanos, sino judíos. Los soldados del ejército sí eran romanos, pero los cobradores de impuestos eran judíos y como les sacaban la plata al pueblo para dársela a Roma, ¿cierto? A ellos los consideraban traidores en el pueblo. Es decir, el pueblo no quería a los publicanos, a los cobradores de impuestos. Y además de eso, costumbre que no inventamos los colombianos, allá también eran muy corruptos. Es decir, si tenían que darle a Pilato, o a Roma, mejor dicho, si tenían que darle 50, pues a la gente le cobraban 70 u 80. ¿Cierto? Y entonces se metían 20 o 30 en el bolsillo y le daban a Pilato lo que Pilato les estaba exigiendo. Entonces, eh, esos publicanos eran detestados por los judíos y especialmente por los maestros de la ley, por los que enseñan las leyes de Israel, etcétera. Entonces ya estamos viendo la provincia de Judea, que es la provincia del sur, donde está ¿cómo es que se llama? El Templo de Jerusalén, es la gran ciudad donde está, dijéramos, como la creme, ¿cierto? En Judea estaba gobernando directamente Poncio Pilato, ¿cierto? Era el encargado de las cuestiones civiles. Y en Galilea, al norte, donde se crió Jesús, recordemos, Jesús nació en Belén de Judá, Belén de Judea, o sea, él era judío de nacimiento, pero desde niño se fue a vivir a Nazaret, al norte, en Galilea, que era el pueblo de la Virgen María, y allá estaba José, etcétera. Allá en Galilea, al norte, estaba gobernando como rey o como reyesuelo, podríamos decir, sin el mismo poder del papá, con menos poder, pero estaba Herodes. Y lo seguían los herodianos. Herodes tenía funciones muy parecidas a las de Pilato. Esto, hacer justicia, pero él no manejaba ningún ejército. Es decir, allá había un ejército romano que también se ponía a disposición de él, pero él no era directamente jefe del ejército. Eso lo tenían los romanos y punto. Pero Herodes sí estaba encargado de hacer que allá hubiera disciplina, bueno, según su estilo y su forma de pensar de la disciplina. Y era un hombre totalmente regalado al imperio romano. Y él fue capaz también, este es el hijo del otro Herodes, este fue capaz también de matar al que fuera o de perseguir y torturar al que fuera con tal de ganarse el beneplácito del imperio romano. Nosotros recordamos ya que Jesús siendo adulto, ¿cierto? Fue juzgado por Pilato y también nos dicen, y eso pasaba de Herodes a Pilato, ¿cierto? En uno de los evangelios, en el de Lucas, nos muestran a Jesús también, ¿cierto? Que fue, lo llevaron donde Herodes, pero allá no se adelantó ningún juicio. Entonces ya tenemos, por decir algo, la organización política y administrativa de el pueblo de Jesús, del pueblo judío, del pueblo de Israel en tiempos de Jesús. La forma administrativa con el ejemplo de Pilato y con el ejemplo también de Herodes. Había otras provincias además de Judea y Galilea, había otras, pero esas otras no tienen mayor influencia en el Evangelio,
apenas se mencionan de paso, entonces no las quise meter en este esquema para no hacerlo más complejo. Pero está Idumea, hay otras, ¿cierto? Y en su momento las iremos integrando, pero que nos baste por el momento con esto. Eso era la administración política, pero internamente, el pueblo de Israel tenía otro gobierno, otra dirección, y estaba centrada digamos, por hacer una semejanza, como en el Congreso de la República, ¿cierto? Ese Congreso de la República allá se llamaba el Sanedrín, solo que ese Sanedrín tenía autoridad, ¿cierto? Ejecutiva, legislativa y judicial. O sea, legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces, tenía como el Congreso la fabricación de las leyes. Tenía como las cortes en Colombia la capacidad de juzgar qué era legal, qué no era legal y qué penas para los que cometieran eh, algún tipo de delito, ¿cierto? Y al mismo tiempo también administraban. Administraban desde el templo, ¿cierto? La vida del pueblo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces Pilato tenía todo lo que era la relación de los dominados con Roma, ¿cierto? Y estas cuestiones de organización interna de la ciudad, del pueblo en general. Entonces, en el Sanedrín, ¿quiénes estaban? Cuando, vuelvo a repetir, cuando hablemos de Sanedrín, es como el Congreso, pero al mismo tiempo es la Corte Suprema de Justicia y al mismo tiempo como el grupo de los ministros que apoyan en las decisiones educativas, de vivienda, de todas esas cosas. Todo eso salía del Sanedrín. Eh, El grupo central era el de los saduceos, pero nos damos cuenta que del Sanedrín hacia arriba sale una rayita que habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el líder religioso, pero al mismo tiempo era el líder político, administrativo, era el juez supremo. Él tenía prácticamente concentradas todas las autoridades, todo el poder lo tenía concentrado en su persona, ¿cierto? Entonces, el sumo sacerdote ejerce autoridad religiosa, autoridad política y administrativa, ¿cierto? Él era la cabeza del Sanedrín. Y los saduceos son de una familia de sacerdotes que venía desde muy antiguo, desde la época de Salomón, ¿cierto? En la época de Salomón hubo un sacerdote llamado Sadoc, y estos eran sacerdotes de esa corriente de Sadoc, ¿cierto? Había otras corrientes de sumos sacerdotes, pero en el momento estaban gobernando los de la familia de Sadoc, o sea, los hijos, nietos, bisnietos, etcétera, de ese sumo sacerdote. Había otros sacerdotes que estaban marginados, que podían llegar a ser sumos sacerdotes, pero estaban como con sus opciones muy perdidas. Entonces, los saduceos eran las cabezas de el Sanedrín, con el sumo sacerdote como jefe máximo, pero también en una alianza muy grande con los ancianos. Los ancianos son, por decir así, las cabezas de las grandes familias. Nosotros sabemos en todas partes, en todos los departamentos, en las ciudades, en los pueblos, hay unas familias con apellidos notorios. ¿Cierto? Y la gente habla de ellos, de los Echavarría, de los, lo que sea, ¿cierto? Los Charri se habla aquí en la costa atlántica, ¿no? ¿Cierto? Los ancianos eran esos. Entonces eran los terratenientes, eran los dueños del poder económico, ¿cierto? Y ellos eran también los que ayudaban, ¿cierto? A organizar la economía de la nación. Porque mire que abajo del Sanedrín sacerdote está el templo de Jerusalén. El Sanedrín es el encargado de manejar el templo. El sumo sacerdote, por supuesto,
Es como decir aquí el arzobispo de Bogotá, ¿cierto? Es el máximo, la máxima autoridad, pero la maneja es con el Sanedrín. Y el templo hacía las veces también de banco. Es decir, ahí se cambiaba el dinero por los dólares de la época, es decir, por la moneda romana, ¿cierto? Entonces, ellos tenían el manejo del templo, ¿cierto? Y los ancianos, dijéramos, tenían también su riqueza personal. Y entonces había mucho negocio entre los ancianos y el templo. Pongo algunos ejemplos. Había unas normas religiosas que el pueblo sencillo y todo el pueblo debía ir 3 veces a Jerusalén cada año, 3 veces cada año, a las fiestas importantes, que eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha, lo de Pentecostés, con todo lo de los panes ácimos, etcétera, y la fiesta de las tiendas, ¿cierto? De las tiendas, de la expiación, etcétera. Había unas fiestas y ellos, al ir allá, debían hacer sacrificios de animales, ¿cierto? Para ofrecérselos a Dios. Y había distintas clases de sacrificio. El holocausto. En el holocausto cogían un toro o un cordero o lo que sea y lo mataban por completo y todos se lo ofrecían a Dios. Había unos sacrificios de comunión en donde mataban el animalito, el toro, el cordero, le entregaban parte a los sacerdotes y lo otro, la familia se lo comía o entre varias familias. Entonces eran sacrificios de comunión. Había distintas cosas. A los pobres les autorizaban a que presentaran un par de pichones o unas palomitas. ¿Cierto? Todo el mundo quisiera darle a Dios un toro o un buey o un cordero, etcétera, pero los pobres decían, no tenemos más, entonces un par de pichones. ¿Y cómo hacían para ofrecer eso? Muchos venían desde muy lejos, 3 veces al año. A veces se excusaba, pero por lo menos una vez al año debían ir para la Pascua, ¿cierto? Las otras, por distintos motivos, a veces se les excusaba que no fueran, pero eh, a veces venían desde muy lejos, desde Galilea, o venían desde el extranjero, venían a veces desde Roma a la fiesta, o venían desde, ustedes recuerdan Mesopotamia, por allá donde está ahora Irak, ¿cierto? En ese tiempo, en Mesopotamia había ya judíos, venían también. Ellos no van a venir con un toro, no van a venir con un cordero, no van a venir con eso porque no lo pueden transportar. Ya no lo podían ofrecer, porque el animal tiene que ser puro y perfecto y sin ninguna heridita, sin ninguna cosa. Entonces, ¿qué hacían? Traían plata, traían dinero, ¿cierto? Al pasar eh, por eh, Jericó, al pasar por Jericó, antecitos de llegar a Jerusalén, ahí revisaban y le cobraban impuestos también, dependiendo del dinero que trajera. ¿Cierto? Entonces tenían que pagar dinero. Ya conocemos el cobrador de impuestos en la época de Jesús era Zaqueo. Y ya sabemos que como los cobradores de impuestos, como los jefes de los publicanos, chanchulleros. Miremos nosotros aquí las aduanas desde Venezuela a Ecuador, etcétera. En las aduanas por lo general se mueve mucha corrupción, ¿cierto? Lo mismo que en las administraciones de Hacienda, etcétera, se ha conocido mucho desvío de dineros, etcétera. Allá también, ¿cierto? Pero ellos traían plata y traían para comprar animales en Jerusalén, para poder ofrecer esos animales a Dios en el sacrificio. Entonces, cuando llegaban ya a Jerusalén, ya habían pagado impuestos, es decir, ya les habían sacado algo de la platica, pero entonces aquí venían y compraban o el toro, los ricos, ¿cierto? O el cordero, etcétera, o unas palomitas los pobres. Pero ¿quién le vendía eso? ¿Quién le vendía al pueblo los toros para sacrificarle a Dios?
había una alianza muy grande entre los saduceos y los ancianos que están en el Sanedrín. Los ancianos eran los que tenían las fincas, los que criaban a los animales, etcétera, y los saduceos los que, bueno, recibían el animal y lo sacrificaban, ¿cierto? Entonces, el pueblo sencillo estaba metido en ese negocio. Utilizaban la fe del pueblo para engrandecerse. Yo creo que nosotros ya estamos recordando en este momento lo que Jesús hizo poco antes de morir, que expulsó a los mercaderes del templo, ¿cierto? Y yo estaba diciendo que el templo era un banco, ¿cierto? Y entonces, como para ellos era prohibido tener imágenes, ¿cierto? Y la moneda que circulaba en el Imperio Romano tenía la inscripción del César, y la inscripción decía Divino César. Entonces ellos no permitían que al templo entraran con ese tipo de monedas. Entonces allá cambiaban ese, vuelvo a decir, era como el dólar de la época, y ellos le daban a la gente la moneda local que no tenía imágenes, que no hablaba de un divino César, y con esa moneda local era que compraban los animales, etcétera, etcétera. La otra no la dejaban circular en el templo, únicamente en el atrio del templo, en la parte de afuera, hasta ahí podía llegar. Y hablo de eso para que vamos después comprendiendo los relatos bíblicos, ¿cierto? Y entonces ya aquí tenemos que ya sabemos quiénes son los saduceos y los ancianos, pero al otro lado aquí tenemos a los fariseos. Los fariseos, cuando nosotros preguntamos, ¿ve quiénes eran fariseos? Normalmente la gente lo primero que dice es un insulto. Ah, no, eran hipócritas. Y hoy a una persona se le dice fariseo por decirle hipócrita, que usted es un fariseo. Pero los fariseos en el tiempo de Jesús eran la gente, mire lo que voy a decir, más honesta. Eran aquellos que querían cumplir la ley de Dios en todos sus detalles y hasta una exageración impresionante. No solamente la ley que estaba escrita desde el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, no solamente esa ley, sino que ellos inventaron un montón de normas como para volverse cada vez más puros y más dignos de la salvación de Dios. Como que querían con su esfuerzo, con su puño y todo, volverse perfectos ante los ojos de Dios. Entonces, mire, si la ley dice no robarás, ellos no robaban. Si la ley decía no mirarás a la mujer de tu prójimo, no miraban a la mujer del prójimo. Si la ley decía paga diezmos, paga diezmos. Si la ley decía atiende a los pobres, ellos atendían a los pobres. O sea, eran gente, voy a poner una comparación que no es exacta, pero que nos puede ayudar. Lo que uno diría es un católico practicante. Es decir, que va a misa, va a las celebraciones, va a las procesiones, paga diezmos, cumple los 10 mandamientos, le enseña la catequesis a sus hijos, participan de todo lo de la iglesia y tratan de llevar una moral de acuerdo a cómo se predica en la iglesia. Eso era básicamente los fariseos con la ley judía, ¿cierto? Jesús los va a criticar es por una cosa. La palabra fariseo significa separado, es decir, como que formaban guetos. Aquí estamos los buenos del paseo, los honrados, los justos, etcétera, y no nos juntamos con aquellas personas que sabemos que no cumplen la ley, los que se metieron en vicios, los que están cobrando impuestos para Roma, los que no tienen sangre pura, sino que son mestizos, como los samaritanos, ¿cierto? Entonces, ellos, tratando de ser muy buenos y muy justos, no se relacionaban con los otros para no volverse impuros, porque el que con la miel anda, algo se le pega, entonces ellos nunca se juntaban con los pecadores, con las prostitutas, con los ladrones, con los cobradores de impuestos, etcétera. Y ahí es donde Jesús los va a enfrentar. No por la forma como cumplían la ley, sino la forma como despreciaban a los otros. Y él decía, misericordia quiero y no sacrificios. Entonces es bueno que sepamos que
uno de los problemas grandes que tenían los fariseos con Jesús es ver que Jesús no cumplía las normas como ellos querían que las cumpliera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sábado. El sábado estaba la orden de descansar, la orden de descansar. Y por lo tanto también prohibición de hacer una serie de trabajos. No se pueden encender fuego, no se puede caminar más de tantos pasos, no se puede coger a los animales y llevarlos a tal cosa y tal otra. Hay que descansar. Y los animales también deben descansar, ¿cierto? Y resulta que en algunos momentos Jesús, en un sábado en la sinagoga, curaba enfermos, ¿cierto? Ofrecía también el perdón de los pecados y decían, ¿y por qué? ¿Cierto? Recogía espigas el sábado y decía, pero es que eso está prohibido. Y decía, mire, David, cuando tuvo hambre también entró y cogió los panes que eran únicamente para los sacerdotes, pero tenían hambre. Y si estos tienen hambre, está por encima. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces esa fue la confrontación de Jesús con los fariseos, no porque ellos fueran malos, sino porque se creían perfectos por hacer esas cosas y con derecho de excluir a los demás. En cambio, Jesús empezó su obra redentora acercándose con los débiles, con los pecadores, con los enfermos, con los leprosos, con la gente que los fariseos no se juntaban. Entonces se volvió un choque muy grande. Pero entonces, para que nos quitemos la idea de que el fariseo de por sí es hipócrita. Hay fariseos hipócritas, así como un católico practicante que sea honesto, que sea transparente, es un hombre de bien, ¿cierto? Es una persona confiable, se le puede entregar el dinero si sabe que no va a robarlo. Eso pasaba con un fariseo, le entregaban dinero y no se lo robaba. Y si mi mujer necesitara ir a un lugar y no hubiera quien la llevaba, y yo me daba cuenta que un buen fariseo iba a ir, yo la dejaba ir con él, porque sabía que no la tocaba, porque es un fariseo que sabe que no se debe tocar a la mujer ajena, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira un católico practicante que paga diezmos, ¿cierto? Que da limosnas, participa en las obras de caridad, ¿cierto? Que cumple en todo, ¿cierto? Hay unos que son muy transparentes, muy honestos, pero hay otros que están ahí y lo que quieren es que los miren, que los vean haciendo favores, que los vean participando en la liturgia, que los vean haciendo esto, que no sé qué, y a veces son puras apariencias. Y lo mismo pasaba con algunos fariseos, eran puras apariencias, ¿cierto? Entonces no podemos meter a todos los fariseos en el mismo costal, ni podemos meter a todos. Hay unos muy hipócritas, hay unos muy honestos, muy transparentes, ¿cierto? Eso es para que desmitifiquemos y que nos demos cuenta que los fariseos eran un grupo muy interesante. Y ellos llegaron al Sanedrín no como los saduceos que eran de familia sacerdotal o los ancianos que llegaron por el poder económico. Los fariseos llegaron porque se volvieron la gente en la que el pueblo más confiaba. Ellos en todos los pueblitos había casas de oración y esas casas de oración se llaman sinagogas. Y ellos eran los maestros de las sinagogas, eran los maestros de escuela, de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Algunos de ellos eran bien preparados. Miren, abajo de los fariseos, miremos el cuadro, dice sinagoga, lo dice grande, ¿cierto? Y abajo que dice, ahí están los maestros, los doctores, los letrados, los escribas, ¿cierto? Ellos se preparaban, ellos estudiaban las Sagradas Escrituras, buscaban cuál era el querer de Dios. Y entonces en los 5 primeros libros, en el Pentateuco, pero también en los profetas, en los salmos, etcétera. Y eran los que educaban al pueblo y los que trataban de insistir que el pueblo cumpliera la voluntad de Dios. Y entonces los llenaban de mandamientos. Más de la cuenta se exageraron.
demasiado, como 600 y pico mandamientos. Unos escritos, pero ya la mayoría tradicionales, orales. Y ellos le ponían mucha importancia a esas normas morales que no estaban escritas. Entonces se volvieron una fatiga muy grande, una fatiga impresionante porque, como dirá Jesús, cierto, cuando habla de los hipócritas, ustedes le ponen al pueblo cargas muy pesadas que ustedes no cargan con ellas. Había algunos fariseos que trataban de cargar, eran honestos. San Pablo fue uno de esos fariseos honestos. Y él dice, yo fui fariseo, ¿cierto? Y de los buenos, de los cumplidores, no de los hipócritas, ¿cierto? Pero San Pablo después ya cambiará cuando se encuentra con Jesús en el camino cuando él iba persiguiendo a los cristianos. Eso será otra historia, pero es por decir que él era de los fariseos honestos, de los que querían realmente hacer la voluntad de Dios. Y entonces ellos lograron llegar al Sanedrín porque el apoyo popular, es decir, el pueblo los quería a ellos dirigiendo el pueblo. Entonces eran, por decir algo, en el Sanedrín, ellos eran la oposición, porque los fariseos y los saduceos no se entendían, para nada, no se entendían para nada, ¿cierto? Es lo que hoy ocurre, por decir algo, entre la izquierda y la derecha, ¿cierto? Que sin tomar aquí opción por ninguno de los dos, son dos grupos que no se entienden, ¿cierto? Pero los fariseos eran los que el pueblo les tenía confianza, les creía, etcétera. A los saduceos y a los ancianos se los soportaban. Bueno, entonces, estaban los fariseos fundamentalmente en los pueblitos, en las sinagogas, ¿cierto? Algunos eran maestros, otros tenían mucho estudio y eran doctores o letrados, prácticamente lo mismo. Y otros eran los escribas, los que escribían, que traducían las Biblias. La Biblia había sido escrita en hebreo, pero ellos ya hablaban, era el arameo. En la época de Jesús no hablaban hebreo. El hebreo lo conocían muy especialmente los estudiosos de la Biblia. Era el idioma antiguo en el que se habían escrito la ley y los profetas. Perdón, hay alguien con el micrófono abierto? Si lo apagamos, por favor, gracias. Entonces, creo que ya vamos entendiendo un poco la dinámica interna, ¿cierto? Desde el Sanedrín estamos viendo los ancianos, abajo pusimos, son los cortesanos, los terratenientes, los ricos. Debajo de los saduceos pusimos el templo de Jerusalén. Entonces eran los encargados de todo el culto. Ahí están los levitas, los sacerdotes, los sacrificios, las ofrendas, las fiestas. Ellos se encargan de todo eso. Y los fariseos son los maestros del pueblo, los maestros espirituales. Alguno que otro fariseo era sacerdote, pero era básicamente un movimiento de laicos. En cambio, los saduceos todos eran de familia sacerdotal. Los fariseos, entonces, unos más estudiados que otros, entonces tenían trabajos en unas sinagogas o en otras, o algunos estaban también como maestros allá mismo en la ciudad de Jerusalén. En todo caso, eran la gente, vuelvo a repetir, mejor formada, ¿cierto? Ellos creían en la resurrección de los muertos, creían en los ángeles, creían en los profetas, trataban de aprender de los profetas, etcétera. Los saduceos únicamente aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? O sea, lo que llamamos el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, ¿cierto? Y los ancianos, eso eran muy de la mano de los saduceos, ¿cierto? Y lo que les interesaba era aumentar sus riquezas y punto, ¿cierto? Por aquí vamos viendo otro grupo debajo de los, en la sinagoga, los quise poner debajo de los fariseos. Y los quise poner ahí es por un motivo. Están bajo el imperio romano, están bajo la autoridad del César emperador, ¿cierto? En el Sanedrín, todos tienen que estar apoyando
al César, pagándole impuestos al César. Pero los fariseos, ya les dijera oposición, los fariseos no quieren que el pueblo judío le tenga que pagar impuestos al César. Dice, tenemos que liberarnos de los romanos. Simplemente estaban con esa ideología, pero no encontraban cómo oponerse al imperio romano. Pero ellos estaban en contra de los impuestos. Resulta que hubo un grupo de gente que pensaba como los fariseos, pero eran más extremistas, los celotas. En tiempo de Jesús todavía no se habían organizado como guerrilla, pero después los celotas se volvieron un grupo guerrillero que enfrentó al Imperio Romano. Pero eso fue como 40 años después de la resurrección del Señor. Y los romanos vinieron y destruyeron a Roma. Pero en tiempo de Jesús los celotas ya eran gente rebelde, gente que a veces incluso le hacían algunas emboscadas a las tropas romanas. Es decir, ya eran gente que estaba generando malestar antirromano, antiimperialista, los celotas. Si nos damos cuenta después, eso no lo vamos a ver hoy, pero que es bueno decir, Jesús entre los discípulos tuvo algún celota, ¿cierto? Al menos Simón, no Simón Pedro, sino el otro Simón, era Simón el celota, ¿cierto? Y valga decir en este momentico que no nos olvidemos que cuando cogieron preso a Jesús en el huerto de los olivos, uno de ellos sacó un arma y le cortó la oreja al otro, lo que quiere decir que algunos discípulos de Jesús, cuando las cosas estaban poniendo difíciles, iban armados. A uno se le hace como una locura pensar eso, pero en el momentico en que cogieron prisionero a Jesús, unos discípulos iban armados y Jesús les había permitido ir armados. Cuando sacaron el arma, en un momentico le dijo, no, mijito, ese no es el camino mío, ese no es el camino, pero les había permitido tenerlos. Eso lo vemos en su momento, pero al menos con eso entendemos un poco quiénes eran los celotas, ¿cierto? Quiero mirar por aquí también. Abajo de donde está Galilea, Herodes y los herodianos, puse algunas condiciones del pueblo común, el pueblo común y corriente, el pueblo sin poder, el pueblo trabajador. ¿Qué hay ahí? Artesanos, comerciantes, asalariados, jornaleros, esclavos y mendigos. Los esclavos no es lo mismo que nosotros llamamos esclavos, la esclavitud que se conoció aquí en América con los negros robados desde África por los españoles y por los portugueses y eso. No, el tipo de esclavitud era muy distinta. Era casi como en Colombia se tuvo y se sigue teniendo en muchos lugares los empleados del servicio, que prácticamente las empleadas del servicio eran unas esclavas de las señoras. Les pagaban un salario muy poquito, o a veces no, les daban la comida, a veces las trataban bien, a veces las humillaban mucho, pero ellas no tenían a dónde irse, no tenían familia, y si tenían familia era demasiado pobre, ¿cierto? Ahora ya tienen mucho más recursos. Las empleadas del servicio ahora ya tienen que tener prestaciones sociales, un salario mínimo, ya tienen unas condiciones muy distintas, pero antes eran definitivamente esclavas, ¿cierto? Aunque las trataran bien, con respeto y las dejaban ir a misa, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo había también esclavitud y las deudas a veces se pagaban, ¿cierto? Vendiendo a los hijos por un año, por 2 años, por 5 años hasta que pagara la deuda del papá o de la mamá. Entonces, los hijos les tocaba trabajar gratis, ¿cierto? Bueno, etcétera. Y estaban también los mendigos, ¿cierto? Es en línea general. Y abajo puse también prosélitos. Los prosélitos son gente extranjera, ¿cierto? Que les gustaba el judaísmo y que entraban, entonces les hacían la circuncisión y podían participar de ciertos ritos, no de todos, porque al fin y al cabo tenían sangre mestiza, entonces tenían impureza en su sangre, pero como se habían hecho circuncidar, les permitían participar de alguna manera en algunas celebraciones, ¿cierto? Ya con eso vamos viendo
el panorama general que había ahí. A este otro lado puse otro grupo, los bautistas y los esenios. Los bautistas y los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Miren, los esenios fueron unas personas muy radicales también en el seguimiento de la ley. Ellos querían que el pueblo actuara según el querer de Dios, pero tenían una espiritualidad muy distinta a los fariseos. Estos tenían mucho sentido de comunidad, de familia, de que eran pueblo selecto de Dios. Incluso en los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos hablan de los primeros cristianos que todo lo ponían en común, que unos vendían sus propiedades y se las entregaban a los apóstoles, etcétera, algunas cosas de esas ya las vivían también internamente los esenios. Pero los esenios, viendo tanta corrupción que había en Israel, corrupción de los sacerdotes, de los políticos, corrupción del mismo pueblo, es decir, viendo eso, dijeron, este pueblo ya perdió la capacidad de ser salvado. Dios va a mandar ya el juez definitivo que acabe con eso, ¿cierto? Entonces ellos se fueron a formar comunidades en el desierto. Entonces eran como monjes que se fueron a vivir en comunidad del desierto, ¿cierto? Y allá tratar de vivir con mucha rigurosidad la ley de Dios. Y en muchas cosas hasta más rigurosos que los fariseos. Pero eran gente de oración, gente de vida comunitaria, gente humilde. Cuando digo humilde, no me refiero a situación económica, había de todos los estratos, ¿cierto? Pero que era gente no orgullosa, ¿cierto? Sin embargo, se sentían que ellos eran lo más puro que había en Israel y no se contaminaban ni con el templo de Jerusalén ni con nada de eso, ¿cierto? Pero de ahí, de los esenios, salieron bautistas, ¿cierto? Nosotros conocemos a uno, Juan el Bautista. Juan es la voz que clama en el desierto, ¿cierto? No hay cómo comprobarlo. Ojo lo que digo, no hay cómo comprobarlo. Pero hay muchos que creemos que Juan durante un tiempo formó parte de un grupo de esenios, o sea, de esos monjes que vivían en el desierto. Nosotros sabemos que Juan Bautista se fue a vivir al desierto, eso nos lo dice la Sagrada Escritura. El Evangelio de Lucas nos dice que desde muy adolescente él se fue a vivir al desierto, ¿cierto? Pero se iría a vivir solo. Muchas de las frases que él dice ya cuando está adulto, cuando está anunciando con el bautizo la venida de Dios, el juicio de Dios, muchas cosas se parece a lo que se ha encontrado de los escritos de los esenios, porque los escritos de los esenios se encontraron en una cueva que se llama Qumran, los documentos de Qumran, y ahí se conoció mucho a los esenios y ahí es donde le vemos el parecido con Juan el Bautista. Hay muchos que creemos, yo soy de los que creo que Juan el Bautista estuvo con los esenios, pero después tuvo una ruptura con ellos, porque los esenios nunca esperarían la conversión de Israel. En cambio, Juan el Bautista se las jugó, se la jugó por completo y se fue al borde del río Jordán, como la voz que clama en el desierto, e invitó al pueblo a la conversión y como expresión de conversión que viniera y se bautizara. Y tuvo una acogida impresionante, que le llegó muchísima gente, especialmente de Judea, pero también de Galilea, incluso del extranjero, a que él los bautizara. Entonces, por ahí se generó una esperanza para muchos de los que viviendo dentro de la ciudad también estaban hartos con los somos sacerdotes, hartos con tanto legalismo de los fariseos, que estaban, es decir, descontentos con la religiosidad y encontraron en la propuesta de Juan el Bautista una esperanza de cambio de vida. Entonces ya con esto vamos viendo los movimientos que había, o sea, cómo era el poder político, cómo era la administración en el pueblo, las corrientes espirituales de los saduceos, de los fariseos, ¿cierto? Y
lo que se hacía desde el templo de Jerusalén, los sacrificios con todo ese negocio, en la sinagoga es esa exigencia tan rígida. Pero mire, no todos los fariseos pensaban igualito. Lo mismo que en una ciudad cualquiera, mire uno las parroquias vecinas y en una parroquia se enseña el evangelio de una manera y en otra de otra. En unas son muy exigentes en cosas de moral, del vestido de las mujeres, etcétera. En otras se preocupan más por los milagros, en otras se preocupan por crear ambientes familiares entre los asistentes. Cada parroquia es distinta. Los fariseos también, cada uno tenía su estilo. A las mujeres no se les permitía hablar en las sinagogas, pero algunos fariseos le permitían que entrara a la sinagoga y que escucharan. En otras sinagogas, en otros pueblos, no las dejaban entrar. Eso depende del que estuviera al frente, el jefe de la sinagoga, ¿cierto? Y había en algunas sinagogas que de pronto les permitían, en algunas ocasiones, a las mujeres expresarse, pero por lo general no. ¿Cierto? Y entonces ya vamos viendo ese tipo de cosas, pero creo que con este cuadro nos vamos ayudando a entender cuando Jesús está hablando de un publicano, cuando está hablando de fariseos, cuando está hablando de los saduceos, etcétera, ya los vamos ubicando bien. Miren que abajo de eso hay una raya. Abajo de donde dice esenios, bautistas, celotas, prosélitos, hay una raya. Esa raya pone quiénes eran los marginados. Es decir, la gente sin voz ni voto, ¿cierto? Había marginados como, miremos la primera columna, extranjeros, samaritanos, mujeres y niños. Era por su condición. Los extranjeros porque tienen sangre y piel impura. Los samaritanos por ser mestizos. Porque los samaritanos son también descendientes de Abraham, etcétera, etcétera, pero tienen mezcla de otros pueblos. Entonces, por esa mezcla no son puros. Las mujeres, porque sangran, y la sangre los hace impuros. Entonces la mujer tiene que estar continuamente haciendo ritos de purificación para que pueda entrar al atrio de las mujeres. En la época en que está con su periodo menstrual, no pueden asistir ni a la sinagoga, en donde las dejan entrar, pero si tienen el flujo, no pueden entrar al atrio de las mujeres en Jerusalén. Ahora, si hicieron los ritos de purificación y ya no están sangrando, sí les permiten entrar a su propio atrio. ¿Cierto? Los pecadores, es decir, ahí están las prostitutas, ¿cierto? Ahí está la gente que roba, ahí pues mucha clase de eso. Y también los publicanos. Los tengo también en otro lado, pero eran considerados pecadores por su trabajo, simplemente porque están sacándole plata a su pueblo para entregársela a los romanos. Ese trabajo de por sí ya los convierte en pecadores, aunque no le cobraran 5 centavos de más a nadie, aunque lo hicieran con honestidad, estaban en un trabajo que implicaba traición y punto. No pueden asistir ni a la sinagoga ni al templo. Así eran totalmente excluidos. ¿Cierto? Las mujeres prostitutas, tampoco, ¿cierto? Porque estaban vendiendo su cuerpo y las prostitutas eran muy amigos de los cobradores de impuestos porque los cobradores de impuestos manejaban plata y entonces ellas sabían que juntándose con ellos tenían trabajito, tenían plata. Otros que eran rechazados, los enfermos. Y entre los enfermos principalmente los leprosos. Pero había otro tipo de enfermedades que también generaban impurezas temporales. Lo de los leprosos, dependiendo del tipo de lepra. Ahora, recordemos que la ciencia médica en ese tiempo era muy elemental, ¿cierto? Entonces llamaban lepra cualquier erupción de la piel, ¿cierto? Ahora ya se sabe que algunas cosas que se creía que eran lepra no son lepra, ¿verdad? Pero a los enfermos de lepra y a los que tenían cosas que veían que eran muy graves y no se comprendían, los separaban. No podían vivir ni siquiera en el pueblo, sino que había por fuera como unas colonias donde ellos estaban, ¿cierto? Los leprosarios, podríamos decir ahora. Y ellos no se podían acercar a donde estaba la gente sana
ni la gente sana se podía acercar a donde estaban ellos, porque se contagiaban y se volvían impuros. Entonces había una prohibición muy radical de que no se podía tocar a un leproso. ¿Cierto? Eran los más marginados. Y los fariseos decían que esos leprosos estaban siendo castigados por un pecado de ellos o por un pecado de sus padres o de los antepasados. Y entonces la enfermedad era la forma como Dios estaba castigando pecados recientes o pecados antiguos. ¿Cierto? Y por eso había que respetar, dijéramos, la enfermedad porque era producida por Dios. A ellos, ojo, a ellos había que atenderlos y había que darles comida, había que proporcionarles lo necesario para que vivieran. La caridad hacia los leprosos, pero de lejos. Entonces se los daban de tal manera hasta un cierto límite y después de un rato venían los otros y cogían lo que les iban a dar, pero sin tocarlos. ¿Cierto? Jesús ya veremos que se acerca a los leprosos de un modo distinto y por eso empezó a ganarse también problemas con los fariseos. Los mendigos también, ¿cierto? Depende de los mendigos, porque los escribas no podían cobrar por su trabajo. Y los escribas eran gente ilustrada, eran de los doctores con mejor preparación y no podían cobrar. Entonces vivían de lo que les dieran. Y por lo general había familias, ¿cierto?, que patrocinaban a los escribas y les daban dinero, ¿cierto? Entonces vivían era de las donaciones. Eso es una manera de mendigar, ¿cierto? Pero que lo hacían como con dignidad, porque era que estaban sin conseguir trabajo remunerado porque se estaban dedicando al estudio de las escrituras y a la enseñanza de las escrituras. Entonces, la gente los valoraba mucho, los respetaba mucho, pero de todas maneras, había otro tipo de mendigos que sí eran radicalmente excluidos, ¿cierto? Porque los mendigos están también relacionados con que no tienen dinero para purificarse cuando, por ejemplo, un ejemplo que es clásico, si un horno, si un horno en el que se cocina los alimentos, ¿cierto? Si un horno se vuelve impuro porque por ahí empezaron a pasar cucarachas, entonces hay que destruir ese horno. No hay forma ritual de purificarlo. Entonces hay que destruirlo y hacer un horno nuevo. Eso lo puede hacer algún rico, gente con unas condiciones normales, pero la gente pobre no puede dañar su horno. Entonces, hay muchas cosas que hace que los mendigos y que la gente pobre no puedan pagar los ritos de purificación, no puedan hacerlos, etcétera. Entonces, por esa pobreza les toca mantenerse impuros y alejados de las sinagogas y alejados del templo, ¿cierto? Y la última columna de los marginados, ¿cierto? Es la de los publicanos, los curtidores y médicos. Esos son trabajadores también. Mire que aquí vuelve a poner los publicanos. Pero los curtidores y los médicos, ¿cierto? Tienen contacto con sangre. Los curtidores son los que cogen las pieles de los animales que matan, ¿cierto? Y les sacan la piel, la separan de la carne y ellos preparan las pieles, ¿cierto? Es un trabajo, pero como están en contacto con sangre, tienen que hacer un montón de ritos, lavados de manos, etcétera, abluciones, etcétera, para poder entrar. Y lo mismo los médicos. Todo el mundo necesita al médico, pero el médico toca sangre. Entonces los médicos también, si quieren ir a la sinagoga o quieren ir al templo, tienen que hacer un montón de ritos para purificarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se me olvidó poner, por ejemplo, a los pastores. Pasa lo mismo. Los pastores en ese contacto con los animales, etcétera, también se vuelven impuros. Entonces, los pastores también, ve, yo los iba a poner aquí y se me ha olvidado colocarlos. También como gente marginada. Pero ellos con ritos podían entrar y purificar. La marginación es momentánea, es temporal, no es permanente. La de los leprosos sí es permanente. La de los samaritanos es permanente. La de los extranjeros es permanente. La de los enfermos depende de la enfermedad, ¿cierto? La de los empleados haga sus ritos. Mire, ya con eso tenemos esta
esta imagen. La otra hojita no alcanzamos a verla, pero entonces vamos a terminar ya la exposición. Vamos a abrir micrófonos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, entonces lo ponemos en común. Entonces voy aquí a acabar ya con la presentación. Listo, ya alguien me ayudó por ahí y acabó. Entonces, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario? Aclaran las cosas, ayudan para la comprensión de los evangelios. Alguien que ya empiece a hacer su... ¿Quién hacerle un comentario? Abra el micrófono y hable. Padre Javier, no, agradecerle de verdad por la claridad. Es un cuadro pues que ilustra, pero que con su explicación nos profundiza de verdad todo el contexto histórico, geográfico, político del momento de Jesús. Muy valioso, muy claro. Ok, Germán, gracias. Javier, una pregunta. ¿Qué hay? Tío Paola, sí. En esa época esperaban como Mesías, ¿cierto? Sí, cómo no, esperaban el Mesías. Entonces habían otros como Jesús pues como que se daban a conocer, cómo estaban ellos pendientes si había un Mesías o no así, no había Mesías, pues qué vieron en Jesús, ¿cierto? Como toda esa realidad, siendo que estaban divididos por tradiciones o doctrinas. Andrea, esa pregunta me parece fundamental, muy importante y es decir, no lo tenía en mente, pero voy a profundizarla la próxima semana. Había distintas expectativas frente al Mesías. Algunos pensaban que debiera ser un sacerdote, ¿cierto? Y que desde el sacerdocio eh, lograría aquella santidad que se esperaba que algún día iría a ser recuperada. Hay otros que decían, cuando el pueblo esté cumpliendo a perfección la ley, tendrán el Mesías. Y eso era de esa forma como lo esperaban los fariseos, que sería a través de un pueblo que ya cumpliera perfectamente las leyes de Dios. Había también otras expectativas, las que tenían los guerrilleros, ¿cierto? O sea, ya cuando se fue consolidando el grupo de los celotas, otros grupos que llamaban de los sicarios, pues sicariatos que utilizan el cuchillo, quiere decir eso. Porque pues, como unos 100 años antes de Jesús, hubo un movimiento guerrillero, ¿cierto? Que fue los macabeos y lograron, con el apoyo del Imperio Romano que nacía, que apenas estaba surgiendo el Imperio Romano, estos lograron recuperar antiguas tierras que había conquistado el rey David hacía muchos siglos. Y desde un movimiento guerrillero, quisieron ellos, lograron, mejor dicho, recuperar. En época de Jesús había algunos grupos guerrilleros, recordemos Barrabás. Barrabás, cuando juzgaron a Jesús, la alternativa era o Jesús o Barrabás, y Barrabás era un líder guerrillero, ¿cierto? Y lo mismo, los dos que crucificaron con Jesús, que se llamaban bandidos, era gente de bandas, eran antiimperialistas. La cruz era para los enemigos del Imperio Romano. Entonces, sí, Pablo, había varias expectativas. Y Jesús, no nos olvidemos, también tenía las expectativas y las conseguía con lo que llamaban el siervo sufriente de Yahvé, ¿cierto? O sea, fue no uno desde el triunfo, no era el rey, ¿cierto? Los celotas buscaban conseguir el reino con las armas, ¿cierto? Como cualquier grupo guerrillero, tomarse el poder con las armas. Pero Jesús, ¿cierto? Fue el siervo sufriente. Entonces, Paula, la pregunta fue clara y después le profundizamos un poquito. Ah, bueno, Javier, gracias. Eh, ¿Algún otro comentario, pregunta?
Julio, César, ¿qué hay? Julio, te oigo. Padre, no, dentro de todos estos grupos, los fariseos, todos los que usted acaba de mencionar, me queda una inquietud, como en todos estos grupos que nosotros vemos al tiempo de nosotros, políticos de cualquier color o de cualquier ideología, debieron tener cada uno un líder para poderse sostener como tales. Ujú. Me queda esa duda. Sí, tenían líderes, a veces líderes muy notorios, a veces menos notorios, pero había fariseos ilustres, ¿cierto? Por ejemplo, hubo uno llamado Gamaliel, que fue el maestro de Pablo de Tarso, y era un hombre muy ecuánime y se ve que todos lo respetaban mucho, ¿cierto? Y entre los saduceos estaban Anás, Caifás, ¿cierto? Ellos eran líderes de ellos. Y entre los guerrilleros, los celotas, no sé si ustedes recuerdan que se hablaba que había un tal Teudas, otro Judas, etcétera. No, no Judas Iscariote, ¿no? Sino otro Judas que hubo por ahí que hicieron revueltas, ¿cierto? O sea, sí tenían sus liderazgos, pero algunos movimientos se acabaron rapidito, ¿cierto? Y en los Hechos de los Apóstoles hasta le dijeron precisamente a Gamaliel, ¿cierto? Le dijeron, porque Gamaliel dijo, mire, ojo que de pronto podemos estar peleando contra Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Porque mire que hubo tal grupito, los de Teudas, y esos rapidito fueron, fueron que vencidos. Otro tal Judas fueron vencidos, pero estos, cierto, esperemos. A ver, que si eso es de Dios, continúa. Si no es de Dios, eso se acaba. O sea, Gamaliel actuó con sabiduría. Era un hombre ecuánime, justo, un gran fariseo, maestro de Pablo. ¿Cierto? Gracias. Sí, pero sí, todos deben tener líder, porque sin líder no funciona ningún grupo. Correcto. Sí. ¿Alguna otra cosita por ahí? Bueno, si no tenían la hojita, yo se las mandé. La pueden imprimir porque este es un cuadrito que nos ayudará a entender muchas cosas y con las conversaciones y todo. Y el otro, no alcanzamos a verlo ahora. Dentro de 8 días vamos a continuar con esto. Vamos a estar, no vamos a hacer un diálogo de la manera que lo hemos acostumbrado, sino que tratamos el otro aspecto y después seguimos haciendo el diálogo. Seguimos haciendo el diálogo porque hace falta muchas otras cosas para entender la situación que vivía el pueblo. Y va a ser las 2 o 3 primeras reuniones, cómo vivía el pueblo. Y después ya vemos cómo empezó Jesús a actuar en ese pueblo. Pero nos faltan más elementos. Entonces pongámonos en la presencia del Señor, dándole gracias y pidiéndole al Señor que nos ayude a entender un poco también lo que Él vivió, porque entendiendo lo que Él vivió y lo que nosotros vivimos, podemos mirar la forma como Él actúa en su sociedad y sentirlo como un llamado para ver cómo actuar nosotros en la nuestra. Y como siempre terminemos invocando a la Madre del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. 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 Bueno, Amén. entonces nos Gracias. vamos a Muchas descansar. gracias, Padre. Buenas noches. Que descansen, Muchas compañeros. gracias, que descansen todos. Bueno, Muchas nos Muchas gracias. vamos a gracias. dormir un rato. Para todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Bueno, que estén bien. Chao. Hasta mañana.